Hola, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Armando García desde aquí, desde el Ministerio Redes. Estoy en Caguas, Puerto Rico, semanalmente compartiendo, ¿verdad? Este podcast en formato de video, compartiendo la palabra del Señor, una palabra breve, sencilla, pero esperando que sea, ¿verdad?, de bendición y edificación para tu vida. Como siempre recomendamos, ¿verdad?, la revista El Discípulo, una revista de estudio bíblico, ¿verdad? Semanal. Hay un estudio para cada semana. Es una revista muy utilizada en muchas iglesias, en las escuelas bíblicas, escuelas dominicales, ¿verdad? Hay un bosquejo, hay una explicación de la escritura, ¿verdad? Así es que lo recomendamos grandemente para estudiar la palabra un poquito más a profundidad. También recomendamos, ¿verdad? El aposento alto, ¿verdad?, manual de guía devocional diario que tiene un sinnúmero de testimonios de creyentes de todas partes del mundo, testimonios y vivencias que alimentan nuestra fe, ¿verdad? La escucha de la palabra nos anima y alimenta, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestra fe personal y nos permite ver en las situaciones de cada ser humano, en las experiencias de cada creyente, ¿verdad?, en las dificultades de cada creyente, ver la poderosa mano de Dios obrando. Y esos testimonios, pues de alguna manera nos ayudan y nos estimulan a seguir hacia adelante siempre, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, ¿verdad?, o los procesos por los cuales estemos atravesando. No estamos solos, estamos, ¿verdad?, acompañados de ese poderoso gigante que es nuestro Señor y Salvador. Quiero compartir, ¿verdad?, de Primera de Corintios, la carta de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 14, específicamente en el versículo del 5 al 19. Hay una recomendación que hace Pablo a la iglesia de Corintios en aquel momento histórico, pero que pudiera tener alguna resonancia o relevancia o pertinencia en nuestro mundo contemporáneo, en la iglesia del siglo XXI. Me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad, es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. Hermanos míos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos, ¿de qué les serviría? Solamente los ayudaría si le diera a conocer algo desconocido, o si les dijera algún conocimiento, o si les comunicara algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de una arpa? Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significa, es como si estuvieran hablándole al aire. En el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos se puede decir cosas que tienen sentido. Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Y lo mismo pensaré yo si esa persona no me entiende a mí. Por eso
ya que desean las capacidades que da el Espíritu. Traten de tener aquellas que ayuden a todos en la iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extranjero, no podrá unirse a tu oración si no entiendes lo que dices. Si no entiendes lo que dices, no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Yo le doy gracias a Dios de que hablo en idiomas desconocidos. En verdad, en la versión Reina Valera dice, hablo más lengua que todos ustedes. En idiomas desconocidos más que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros más que decir 10.000 palabras en un idioma que nadie entiende. Esto es ¿verdad? Una exhortación, una recomendación del apóstol Pablo, ¿verdad? Sobre la administración de los dones espirituales. Pero la pregunta que yo te hago en este podcast en formato de video, ¿verdad? En este momento de compartir la palabra es, ¿el mundo nos entiende a los cristianos? Nosotros los creyentes, los que profesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al momento, al momento de compartir nuestra fe, de comunicar nuestras experiencias y vivencias, al momento de compartir el Evangelio, nos comprende el mundo, nos comprenden las personas que nos rodean, ¿verdad? ¿O qué estamos hablando? Tenemos resonancia, nuestras palabras tienen resonancia, ¿verdad? En el interlocutor, en quien nos escucha, ¿verdad? Le hace sentido lo que ¿verdad? Decimos, expresamos, nos pueden comprender. Es una pregunta reflexiva, ¿verdad? Porque en ocasiones pensamos que nos entienden, pero no nos entienden. Quizás estamos llenos de dogmas, compartimos muchas creencias, mucha, ¿verdad? Mucha doctrina, ejercitamos muchos dones, pero no nos comprenden, ¿verdad? Tenemos que pedirle sabiduría al Señor para poder ser resonante, para que lo que compartimos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la sabiduría que nos dé el entendimiento para poder compartir palabras que sean entendidas, ¿verdad? Por aquellas personas que nos rodean, por aquellas personas que escuchan, ¿verdad? Nuestros testimonios, nuestras experiencias de vida, ¿verdad? Nuestra enseñanza, que la enseñanza sea una enseñanza comprensible, ¿verdad? Que la didáctica sea una, ¿verdad? Adecuada, ¿verdad? Y que pueda llegar al corazón de todos y todas. No todos comprenden, ¿verdad? Nuestras muletillas, nuestra cultura, subcultura, la forma en que nos expresamos, la forma en que nos comunicamos. Y hay que trascender, ¿verdad? Hay que tener la capacidad de poder entender que el lenguaje, ¿verdad? Utilizado sabiamente, la palabra explicada de una manera comprensible y que resuene, ¿verdad? En el corazón del ser humano, sobre todo con, ¿verdad? Con la viabilidad que da el Espíritu, porque esto es el Espíritu Santo, es el que convence a cada ser humano, pero que nos dé la sabiduría, ¿verdad? De hacerlo de una manera correcta y adecuada, que eso pueda ser de bendición
para el que escucha la palabra del Señor y que sobre todas las cosas, más que palabras, más que dichos, más que refranes, más que epítetos, que sea nuestro testimonio, nuestra vivencia, nuestras acciones, lo que modelamos, lo que impacte la vida y los corazones de quienes nos escuchan. Decía Mahatma Gandhi, ¿verdad? Lo siguiente: no me hables de religión, de caridad, de amor, muéstrame la religión en tus acciones. La manera más contundente, más resonante, ¿verdad? De mayor impacto es el modelaje, como mi vivencia, mis acciones, ¿verdad? Mis acciones auténticas y genuinas pueden impactar los corazones, ¿verdad? Es la mejor prédica, es la mejor palabra que se pueda decir, las acciones, ¿verdad? Sobre todo cuando son acciones solidarias, que tienen empatía hacia el ser humano, que dignifican, que validan al ser humano, que ayudan al caído, que levantan al necesitado. Y así, ¿verdad? El mundo va entendiendo de qué se trata el Evangelio, más que palabras y palabras, porque los creyentes hablamos mucho y muchas palabras y mucho por aquí, para todo tenemos una solución y esto y lo otro, pero palabras que tengan sentido, palabras espirituales que lleguen al corazón y al alma, que restauren al caído, palabras de misericordia, de amor, ¿verdad? Y de justicia, y palabras, ¿verdad? Que animen el alma y los corazones de quienes nos escuchan. Que nos ayude así el Señor a hacerlo más allá de nuestros ritos, de nuestras tradiciones, ¿verdad? De esa visión quizás un poco limitada de lo que es una tradición religiosa, que el Evangelio nos permita, ¿verdad? Ese Evangelio poderoso, ese tesoro que tiene poder de Dios para transformar las vidas, nos permite, Señor, poderlo compartir de una manera adecuada, de una manera apropiada, con la sabiduría del Espíritu. Comparto una anécdota, no en ánimo de criticar, ¿verdad? Ni de, ¿verdad? De juzgar la experiencia, pero sí una, ¿verdad? La comparto para que usted entienda de qué estoy hablando cuando se trata de la comprensión. Recientemente tuve la oportunidad de participar de un servicio, eh, y noté que en el momento de la prédica, un pastor, ¿verdad? Relativamente joven, pero muy prominente, muy elocuente, ¿verdad? En su prédica, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho escuchar la palabra. Es un momento para mí profundo, porque Dios habla a través de su palabra, y los, ¿verdad? Los predicadores se preparan espiritualmente, sobre todo para exponer la palabra del Señor. Sin embargo, noté que en el momento justo de la prédica de la palabra, ¿verdad? Una persona de la iglesia, eh, sentada muy cerca de mí, comenzó a hablar en lenguas. Yo, ¿verdad? No soy quien para juzgar la experiencia espiritual de nadie, ¿verdad? Yo respeto la conciencia de todas las prácticas espirituales de cada persona. Yo eso lo respeto muchísimo. No tengo la capacidad de juzgar nada. O sea, es que eso no es lo que quiero, ¿verdad? Evaluar ¿verdad? Compartir. El hecho de que hablara lenguas. Sin embargo, lo que pasa es que no era justo en el momento de la prédica, y como que esa experiencia ¿verdad? En la misma iglesia, como que no permitía que el mensaje llegara o resonara, porque no se escuchaba. Entonces uno se pregunta, ¿qué, ¿qué sentido tiene que al mismo momento en el que se está predicando, exponiendo la palabra de Dios, que el Espíritu está hablando a la iglesia a través del predicador, del pastor, hay una persona hablando lengua a tu lado, ¿verdad? Quizás interrumpiendo o desconectándote, porque, ¿verdad? La experiencia te desconecta, porque
tiene alguien más cerca hablando un poco más, ¿verdad? Y se pierde la conexión, quizás se pierde el mensaje. Puede ocurrir, ¿verdad? Que eso sea una experiencia espiritual y Dios quiera hablar, ¿verdad? Pero tampoco hubo interpretación, era simplemente lengua, hablando. Entonces, lo que quiero, ¿verdad? Compartir con este ejemplo, ¿verdad? Sin cuestionarlo o criticarlo, porque esa no es mi intención. Yo respeto, ¿verdad? La experiencia o la formación de cada cual. Y no estoy diciendo que es algo malo, simplemente estoy diciendo, o a consono con la exhortación del apóstol Pablo, que la sabiduría es necesaria y que para el entendimiento y la comprensión es necesario ser coherentes y que la palabra se predique con entendimiento, porque resuena más la palabra que se entiende o comprende que lo que no se comprende. Y quizás, ¿verdad? Como creyente, uno puede estar acostumbrado a este tipo de experiencias, pero cuando salimos, ¿verdad? A la sociedad en general, al mundo, tenemos que tener la suficiente sabiduría de poder, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? Hablar de una manera comprensible, que nos entiendan, que esa palabra tan hermosa que es el Evangelio pueda ser recibida e entendida primeramente, comprendida por quien la escucha, para que así tenga, ¿verdad? Un efecto bonito, sobre todo en manos del Espíritu Santo, que es quien la lleva a la profundidad del corazón. Que Dios te bendiga y que te utilice de una manera especial, ¿verdad? En la vida de cada ser humano que se cruce en tu camino. Que Dios te bendiga. Amén.